Hoy es lunes de reporteros y vamos a darle la vuelta a los videojuegos, una cara muy distinta de este arte lúdico. Laura Barrera. ¿Cómo estás, Rafael García Villegas? Qué gusto estar contigo, bienvenido. Te extrañamos mucho, Rafa. Yo también los extrañé. ¿Qué es eso de estarse yendo 2 semanas fuera del aire? No es posible. Es un placer estar de vuelta. No, pues es un placer tenerte en este enorme equipo, iniciar la semana con muchos contenidos, con mucha información. Ya mencionaste uno de ellos que verdaderamente tienen que quedarse, porque es hasta el final del programa, ¿verdad? Así que bueno, pues van a tener que quedarse. Más adelantito también vamos a platicarles acerca del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Ya está Julio López, nuestro enviado especial. Tiene todos los detalles de lo que ha ocurrido, además de muchas cosas que vamos a compartir con ustedes en esta hora cultural de la televisión mexicana. Y empezamos, ¿no? Empezamos, déjame saludar. Hola, Laura Regis, también te extrañé mucho en la traducción de lenguas de señas mexicana. Y vamos a iniciar con esto, Laura. Bien sabes que la literatura siempre desafía los linderos de la imaginación. Y ahora, con la propuesta que se vivió el fin de semana, busca desafiar las fronteras geográficas. Con la misión de reflexionar en torno a las nuevas circulaciones que existen del objeto que promueve la lectura y despierta la imaginación, se realizó la Feria del Libro de Ciencias Sociales 2022, en la que participaron 26 expositores entre editoriales académicas, independientes y comerciales. Una de las actividades principales fue impulsar la llamada bibliodiversidad en las publicaciones del continente. Esto quiere decir que podamos tener poder contribuir a que los libros se conozcan, se difundan en formato papel, pero también apostando a lo que son los formatos electrónicos en acceso abierto. El encuentro editorial se organizó como parte de la 9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales de Claxo, y una de las novedades de este año fueron las rondas de vinculación de profesionales que permitieron que editores, agentes literarios, ilustradores, traductores y bibliotecarios intercambiaran proyectos para formar nuevas alianzas. Además, se presentó la colección Miradas Latinoamericanas, un estado del debate. La idea es profundizar con trabajos de distintos autores latinoamericanos sobre las problemáticas comunes, algunas problemáticas comunes que tenemos en el continente, que pueden ser migración, perspectiva de género, violencias. El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Claxo cuenta con más de 1.600 títulos de acceso abierto que pueden descargarse de forma gratuita en sus plataformas digitales. Noticias 22, Karen Rivera. El corazón de México se vistió de trova con uno de los cantautores más queridos del continente. Vamos a ver qué pasó. Después de 8 años, regresó el cantautor Silvio Rodríguez a tocar en el Zócalo de la Ciudad de México, como parte de la clausura de la 9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales. Desde el mediodía del 10 de junio, miles de personas comenzaron a llegar para tomar el mejor lugar. Emocionado, pues contento de volver de toda la pandemia que pasamos, contento de estar otra vez aquí disfrutando la música y en vivo y gratis, ¿verdad? En las horas previas, los asistentes mantuvieron el buen ánimo organizando olas, mostrando carteles y hasta se dieron tiempo de afinar su voz con las canciones y videos que transmitió el sonido local. Ahorita que volteé y vi la pantalla me emocionó, impresionó, que es muchísima gente. Y eso que Silvio pues no es comercial. Silvio Rodríguez es el máximo exponente de la nueva trova cubana, un movimiento que surgió durante la década de los 60, que reflexionaba sobre los cambios sociales y políticos posteriores a la revolución de la isla. Son canciones de protesta, canciones que reflejan de alguna forma el pensar de toda la gente que estamos abajo, ¿no? Es una música combativa, amorosa y nos une a todos. Que tiemble el estado, los cielos, las calles. Minutos después de las 8 de la noche, al escenario salió Vivir Quintana junto a su banda e interpretó temas como La Casa de la Esquina, Yo te espero, y se despidió con el himno feminista Canción sin Miedo, que dedicó a las mujeres desaparecidas y a sus familias. Solo he sabido que le llaman América. A pesar de la lluvia, nadie se movió para recibir con una gran ovación a Silvio Rodríguez, quien sin perder tiempo comenzó el concierto con tonada para 2 poemas de Rubén Martínez Villena, Casiopea y América. Por 2 horas,
los 100,000 asistentes disfrutaron un concierto emotivo en las que cantaron al unísono éxitos como Mi Unicornio Azul, El Necio y Ojalá. Mi calle ronda el picaporte. Gracias a ustedes que dedican un pedazo de tiempo para atenderme. Noticias 22, Óscar Cortés. Y estas almas queriendo. Bueno, todo un emblema de la música latinoamericana y un representante también precisamente de América hacia el mundo. En otros temas, algunos de los elementos que integran la descomposición social exigen nuevas narrativas que los aleje de los lugares comunes y nos ayuden a entender el verdadero origen de los problemas. De ahí la importancia del encuentro del que les platicamos enseguida. ¿Cómo abordar el tema de las drogas de una manera distinta a los relatos oficiales y mediáticos? ¿Cómo se vincula la ciencia, la historia y las conexiones sociales con estas sustancias químicas? El taller Laboratorio Periodístico Nuevas Narrativas sobre Violencia y Drogas, que ofrecerá el Centro Cultural de España en México en colaboración con el colectivo de periodistas Dromómanos, busca responder a estos y otros cuestionamientos. Es un poquito desmitificar los lugares comunes de uno de los fenómenos que más afectan a nuestra región, para construir nuevas miradas y nuevas maneras de contar que se aproximen más a la complejidad que rodea esta sustancia. Bueno, nuestra idea desde el Centro Cultural de España, proponiendo este taller a dromómanos, ¿no? Pues era hacer un taller accesible a todo el mundo, o sea, bueno, también a periodistas, pero a cualquiera que trabaje en comunicación o que simplemente quiera comprender mejor este fenómeno. El programa temático del taller incluye consejos para abordar fenómenos como el homicidio, el narcotráfico y la migración desde nuevas perspectivas. Ideas para acercarse a personajes e historias que han sido invisibles en coberturas mediáticas, así como técnicas de investigación y las diferentes maneras de cuestionar las narrativas hegemónicas sobre violencia y drogas. Una de las cosas que vamos a ver es que la guerra contra las drogas tiene muy poco que ver con las drogas y mucho que ver con otras cuestiones, digamos. Creo que es un primer punto de partida para empezar a mirar desde otro lado. El laboratorio se llevará a cabo del 14 al 21 de junio de manera virtual. Noticias 22, Karen Rivera. Canal 22 prepara un festín de cortometrajes. Vamos con todos los detalles. 4 películas del 16º Festival Internacional de Cortometrajes Shorts México llegarán a la pantalla de Canal 22. Empezando por La Última Cena, trabajo con el que Mitzi Saraí Martínez nos invita a seguir los pasos de Manuel, quien, dadas sus circunstancias, se ha envuelto en el mundo criminal de la Ciudad de México con tal de sobrevivir y solventar sus deudas. Lo que no sabe este personaje es que un ente maligno lo tiene en la mira. A este trabajo le siguen Los duraznos se desprenden, de Juan José Rojas. Aquí seremos testigos del insólito caso de Ana, una joven solitaria que se ha encontrado con la encarnación varonil del amor. Un vacío. ¿Será este el fin de su soledad o el principio de un vacío aún más profundo? Ana encontrará la respuesta después de un beso apasionado. Por otro lado, se presenta Comuna, propuesta de John Solórzano que juega con la ficción y el suspenso para narrar un escenario indeseable y hacernos reflexionar sobre el presente. Una profecía milenaria trajo consigo el apocalipsis. 5 extraños estarán encerrados por 30 días en una cueva de la selva cubana. Solo un miembro del grupo podrá salir para liberar a los demás. Pronto se darán cuenta que una fuerza sobrehumana tratará de evitarlo a toda costa. Por último, Julián Hernández, en el cortometraje Causas Corrientes de un cuadro clínico, nos presenta a María, quien interpreta a Antígona para una adaptación cinematográfica de la tragedia de Sófocles. La actriz, al llegar a su casa, teme por su vida, pues ha publicado un video de protesta contra el gobierno en redes sociales que llama a la movilización para actuar contra la impunidad. Su novio Irving no comprende sus principios y hace menos la causa, pero en un abrir y cerrar de ojos tomará un lugar entre las personas que buscan sin descanso a sus seres queridos. ¡Apaga eso! Las 4 películas se presentarán este martes 14 de junio a partir de las 10 de la noche por la señal 22.1 de Canal 22.
Ahí está la invitación, ya lo registraron, y también para que lo noten en sus agendas, mañana a las 7 de la noche, los invitamos a seguir muy de cerca la clase virtual que ofrecerá Alessia Mercado, en lo que nos compartirá la esencia de la identidad nacional en la obra de Rafael Cauduro. Como parte de la exposición que presenta el antiguo Colegio de San Ildefonso, se ofrece la clase virtual Un cauduro es un cauduro, en donde de manera accesible a todo el público se hablará de la contribución de este creador plástico y las perspectivas de su obra. Su obra tiene una crudeza urbana tremenda, ¿no? Y esto es porque el paisaje urbano le sirve a Rafael para reflejar muchas de sus obsesiones y muchas de sus preocupaciones también, ¿no? Como tú dices, estos paisajes, pinturas del metro, por ejemplo, grafiti callejero. El paisaje urbano, en donde también ha emplazado su obra, la crítica social y el paso del tiempo, son algunas de las características plasmadas en sus lienzos. Rafael es un artista que ha hecho muchísimas contribuciones plásticas también a la historia del arte de México por toda la experimentación y el uso de materiales diversos. Eso es otra cosa muy destacable de Rafael. Hay mucha obra que no se había conocido hasta hoy, que no se había exhibido, entonces también hay técnicas que la gente no conoce. Con antepasados italianos, pero nacido en México, Rafael Cauduro tiene una particular manera de plasmar la identidad nacional en su obra, a decir de Alessia Mercado. Él tiene esta identidad mexicana, sí, pero no desde la exaltación, ¿sabes? Ahora que me haces pensar en esto, realmente tiene esta identidad mexicana también desde una crítica, digamos, de ser un residente de un país tan complejo como lo es México. Y entonces va retratando, digamos, estos aspectos de ser mexicanos. La clase virtual Un cauduro es un cauduro se impartirá el martes 14 de junio a las 7 de la noche a través de las redes sociales del antiguo Colegio de San Ildefonso, y para participar en ella se requiere un registro a través del correo electrónico que aparece en pantalla. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, tenemos una noticia penosa antes de la pausa. Vamos a compartir con ustedes la lamentable información del fallecimiento de Edgardo Reséndiz, crítico de teatro y de cine que por más de 4 décadas ejerció el periodismo en distintos medios, conductor del programa La Veo o No La Veo. Él tenía 62 años y desde aquí enviamos un abrazo fraterno, afectuoso a familiares, amigos, gente cercana. Vamos a la pausa. El séptimo arte nacional se hace presente en el Festival de Huesca. Francina Islas nos tiene el reporte. El Festival Internacional de Cine de Huesca cumple 50 años y en esta su fiesta dorada ha decidido otorgar el premio Ciudad de Huesca Carlos Saura a Diego Luna. Además de reconocer la trayectoria de Carlos Saura y su influencia como cineasta, Diego Luna recordó la primera vez que apareció frente a una cámara de cine. Bueno, quizá ni él se acuerda, pero la primera vez que estuve frente a una cámara fue cuando tenía 2 años y era en una película del maestro Saura. Estaba filmando en México, Antonieta, y mi madre hacía el vestuario. Y mi madre murió cuando yo tenía 2 años, murió haciendo esa película. Y yo creo que pienso en esa película, pienso en el maestro Saura y obviamente en mi madre cada que trabajo. Entonces, pues no podría ser más simbólico y más importante un premio en la vida. Este va a ser siempre muy especial. Muchísimas gracias. Mi trabajo se trata de conocer gente, de complementarse y eso lo agradezco. Y además siempre se pueden descubrir cosas nuevas, ¿no? Ahora, por ejemplo, voy a hacer teatro en Madrid unos días. Eso para mí vale muchísimo y me está pasando por primera vez en la vida, ¿no? Entonces, eso, siempre hay sorpresas, siempre hay chance de encontrar nuevos retos y de no acomodarse, ¿no? Eso es lo que busco. Además de Diego Luna, el Festival Internacional de Cine de Huesca reconoce en sus 50 años al Instituto Cervantes por su promoción del cine en español y a Terry Gilliam por el premio Luis Buñuel.
Sí, 50 años del Festival Internacional de Cine de Huesca, un festival que se caracteriza por tender puentes a Iberoamérica, a Latinoamérica, a México, por supuesto, y con muchas ganas de celebrar este año, de ver los cortometrajes a concurso, de ver las historias que nos deparan estos cortometrajes y de ver los largometrajes de estrenos, todos esos invitados que tenemos, varios de México también este año, así que un año para celebrar. Para Canal 22, desde el Teatro Olimpia en la ciudad de Huesca, España, Francina Islas, corresponsal. Muy bien, y tenemos más de cine, pero de este lado del charco, ¿no, Rafa? Más para acá. De hecho, ya en la Perla Tapatía se encuentra Julio López, que se ha convertido ahora Guadalajara de nueva cuenta en la capital del cine. Julio, ¿qué nos tienes? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Estamos en Jalisco en la 37 edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Como les comentamos, la película inaugural fue Elvis y además aquí les tenemos todos los detalles de esta ceremonia. La ceremonia de inauguración del Festival Internacional de Cine en Guadalajara transcurrió de manera sobria y ágil. Allí el director Alfonso Arau nos platicó de su próximo proyecto, Palabra de Mago, una comedia familiar. Bueno, tengo varios proyectos nuevos, pues no, más bien no nuevos, porque ya los tenía y nos paró la pandemia. Pero ahorita ya los estoy echando a andar de nuevo. Así es, ¿está ya preparando su caracterización para este personaje? Sí, voy a ser un mago y me voy a hacer un chongo aquí de samurái, por eso tengo el pelo largo. Este año tienen como país invitado a Polonia y por esta razón también reconocen la trayectoria de la cineasta Małgorzata Szumowska, quien recibió el premio Mayagüel Internacional. I was so nervous, but now I'm so happy that I'm gonna drink some tequila tonight. In hell, falling in love with you. Inmediatamente después arrancó la proyección de la película Elvis del director Baz Luhrmann. El filme es trepidante, aborda prácticamente toda la vida de El Rey. Abundan los musicales y a través de ellos el director resume gran parte de la vida del cantante. Con información y texto de Julio López, Rodrigo Peredo. El cine de Manolo Caro es amado y odiado. Él lo sabe muy bien y de eso habló en una masterclass que ofreció en este encuentro cinematográfico. También tuvimos la oportunidad de platicar con él sobre su más reciente proyecto. Decidimos hacer la película y hablamos. Manolo Caro se graduó como arquitecto, luego incursionó en el teatro, poco tiempo después probó suerte en el cine y desde entonces no ha parado. Su éxito ha sido inusitado sobre todo porque tenía poco conocimiento sobre la profesión, algo que el gremio cinematográfico no le perdona. Ahora a la distancia y han pasado los años, ya son más de 10 años sin parar en esto, me doy cuenta que todo ha valido la pena y como lo decía en esta masterclass, no haría las cosas diferentes. He aprendido mucho, pero no me arrepiento de nada. Manolo Caro se ha convertido en uno de los directores que más proyectos ha desarrollado para Netflix, desde series de época hasta historias con perspectiva de género. Ahora ya prepara su siguiente proyecto. Estos últimos años me he aventado comedia, thriller, drama, musical. Y bueno, sigue Sagrada Familia, que es un proyecto que hice en España con Nayo Animri y Alba Flores, que estará llegando a las plataformas de Netflix en el último trimestre. Me tiene muy contento, es un proyecto muy, muy particular, muy fuerte, muy oscuro. Me ha enfermado muchísimo ese proyecto anímicamente porque es muy intenso, pero ojalá la gente lo reciba bien porque me encantaría contar una segunda temporada de esa historia. Desde Chile llega el documental Violeta Existe, que hace un recorrido por el legado musical de Violeta Parra. Violeta Parra es una de las artistas más reconocidas en Chile. Su voz y sus ideas se escucharon fuerte y por eso la dictadura militar la miró con malos ojos. Su último disco le fue arrebatado. Los derechos de su obra le fueron quitados. En el centenario de su nacimiento, su familia intentó recuperarlos y ese proceso quedó plasmado en el documental Violeta Existe. 50 años después, cuando se cumple el centenario de su nacimiento, deciden regrabarlo para poder liberar esas canciones.
porque esas nuevas versiones, junto con otro montón de músicos, tremendos músicos que convocaron, esas nuevas versiones sí son de la familia, sí son de los Parra, sí son de Chile, sí son de todas las personas, digamos. No como ese disco original que efectivamente está escondido, hay una persona que lo tiene robado. El disco no es cosa menor, tiene canciones emblemáticas que han cruzado fronteras. Incluso la revista Rolling Stone lo catalogó como el álbum más destacado en la historia de Chile. Nuestro objetivo dentro de esto es poner ese granito de arena, digamos, para que esta historia se sepa. En Chile nadie sabía tampoco que esto estaba pasando, que esto era así, ¿cachai? Es fuerte. La película se mostró fuera de competencia en una proyección especial con la intención de encontrar distribución en México y otros territorios. El Reino de Dios es uno de los 10 largometrajes que este año compiten por el Premio Mezcal. Es la cuarta película de la cineasta Claudia Sanluz. El filme tuvo un recibimiento muy caluroso. El Reino de Dios es una película que se filmó de manera independiente. Prácticamente no tenían presupuesto, no había un guión escrito. El rodaje comenzó en mayo de 2021 y la edición en julio del mismo año. Después de presentarse en el Festival de Berlín, ahora tiene su premiere en México. Me regresa a confiar en mí, me regresa a valorar que lo importante no está en los festivales ni en cuánta taquilla metas, sino en confiar en tu historia hasta el final. Eso es lo más importante. La cineasta debutó en 2013 con Los insólitos peces gato. 3 años después presentó La caja vacía y a finales de 2021 estrenó El camino de sol. Hasta ahora la constante en su filmografía es que los temas que aborda están íntimamente ligados a su vida y esta no es la excepción. El filme es protagonizado por Diego Armando Lara, Margarita Guevara y Lisette Gabriela Nolasco. Para mí fue hermoso poder trabajar con ellos dos, con toda la gente de mi pueblo. Fue amoroso el proceso y creo que eso es lo que nunca se tiene que perder, hacer todo desde ahí. Y eso pues te llena todo, no importa lo que venga después. El Reino de Dios es una historia sobre la inocencia, sobre cómo un niño asume una pérdida y las desilusiones. Neymar sueña con hacer su primera comunión, pero el destino le tiene preparado otro camino. Pues ahí lo tienen, amigos, esto es un poco de lo que ha acontecido este fin de semana en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Mañana les tendremos mucha más información. Muy buenas noches. Gracias, Julio, por todo esto que nos has compartido y sí, efectivamente, nos conectamos mañana. Cada 12 de junio se celebra el trabajo de las personas que con su voz le dan carácter e identidad a los personajes que nos fascinan en la pantalla. México es un referente en la actuación de voz para animaciones japonesas, desde Los Caballeros del Zodiaco hasta Dragon Ball, pasando por Mazinger Z y Sailor Moon. Son series y programas en los que se pueden reconocer las voces de los actores mexicanos. Este año, qué mejor que celebrar el Día Mundial del Doblaje con anime. La DC International presenta Mazinger. De acuerdo con Anime Oneyai por Animeca, única plataforma de animaciones directas de Japón para Latinoamérica, en el país, el doblaje para anime tuvo su etapa dorada entre los años 80 y 2000. Sin embargo, debido a los servicios de streaming actuales, la demanda aumentó en 2021 hasta un 5.5%. La empresa asegura que el doblaje al español hecho por mexicanos se caracteriza por sus niveles de excelencia, innovación y calidad. De ahí la importancia de reconocer a quienes se encuentran detrás de un micrófono y de lo mucho que contribuyen a que la animación japonesa esté presente en Latinoamérica. Y para continuar con la tradición, es mi deber encontrar un lugar para que los viajeros descansen. Y está justo en este mapa. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Increíble! Bueno, y no solo en la animación japonesa, hay que subrayar que desde hace muchos años, no voy a decir cuántos porque revelaría mi edad, pero los doblajes que hacía el Tata, Jorge Arbizu, de los Picapiedra y de los Supersónicos, o Germán Valdés para las películas de Tintán, para las películas de Disney, son espectaculares y referentes en todo el mundo del trabajo que hacen los dobladores. Nuestro reconocimiento a todos ellos. Y como todos los días, los invitamos a que no se pierdan esta noche Debate 22. Hoy Javier Aranda Luna recibe en el estudio
a la curadora de arte Ana Elena Malet para hablar sobre una modernidad hecha a mano. Descubran de qué se trata al terminar este espacio informativo a las 9 de la noche. Una pausa, regresamos. Y bueno, hace ratito platicábamos de la Feria Internacional del Libro, del Cine de Guadalajara. A propósito, en este contexto les vamos a compartir un balance del Foro de las Mujeres en el Cine y la Industria Audiovisual. En el marco del 37º Festival Internacional de Cine en Guadalajara, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas realizó el foro Las Mujeres en el Cine y la Industria Audiovisual, donde participaron representantes de diversos ámbitos del sector para compartir sus experiencias laborales y creativas en la industria, así como intercambiar perspectivas sobre la situación actual y los avances de los últimos años en asuntos como la violencia e inequidad de género que existe en el medio. Hay 250 y tantas películas inscritas, o sea, es una inscripción, una especie de numeralia que nos aportó Canacine en el Anuario Estadístico del Cine Mexicano, en donde de las 259 películas, solo el 10% son dirigidas por mujeres. Todavía hacen falta guionistas, todavía hacen falta cinefotógrafas, todavía hacen falta diseñadoras de producción. El encuentro, celebrado en la Cineteca de Guadalajara durante el fin de semana, consistió en 3 mesas de trabajo, en las que se dio testimonio de los avances y buenas prácticas que se han adoptado en la industria, a 3 años del primer foro de la MAC titulado Miradas a la Violencia de Género. La conclusión a la que llegamos es que vamos bien, lento, pero bien. Ha habido diferentes movimientos que han permitido que se hagan protocolos de seguridad para las mujeres en la industria del cine, sobre todo para el set, y que creo que a partir de los protocolos, de la información, de contratos de mejores condiciones laborales, ha habido un avance. Para Noticias 22, César H. Meléndez. ¿No tienes aceite, mami? Y cambiando de tema, les platicamos que se enriquece el acervo de la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia de la UNAM. Aquí la información. Aquí tengo, gracias. La UNAM recibirá la biblioteca de Miguel de la Madrid Hurtado. En un evento encabezado por el rector de la máxima casa de estudios del país, los hijos del expresidente de México firmaron los documentos de la donación del acervo. El inventario del día de hoy, hecho por la UNAM, son 20,000 libros los que están ya registrados, ¿no? Los que están ya inventariados. Entonces, hay una parte muy importante pues, que tiene que ver con la materia de derecho, que tiene que ver con temas de derecho constitucional, temas de jurisprudencia, teoría del Estado, muchos libros sobre el tema de la democracia, cosas que están pasando, digamos, en el mundo, derecho fiscal, economía y demás, ¿no? Entonces, esa parte es como la primer parte del corazón de la biblioteca. La biblioteca estará en la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia, edificio localizado en San Ildefonso 28, en el centro histórico de la Ciudad de México. Además de libros de historia, geografía, arte y literatura, hay algunos incunables. La verdad, yo no he tenido la oportunidad de leerlos todos porque pues, son libros muy delicados y los tienes que tratar con mucho cuidado. De hecho, los incunables no llegan ahí a San Ildefonso, sino van a un lugar especial que tiene la UNAM para ese tipo de publicaciones. Pero básicamente son libros de historia, muchos de ellos, bueno, algunos de ellos, porque no son muchos, son del siglo XVI, siglo XVII. Será para el mes de marzo del próximo año, una vez que termine la restauración de la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia, que la biblioteca esté a disposición del público. Noticias 22, Alberto Aranda. Es lunes de editorial y en esta ocasión Pisu nos comparte algunas reflexiones sobre el teletrabajo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Emilio Saldaña, el Pisu, y es un placer platicar con ustedes aquí en Canal 22. La pandemia, entre otras muchas cosas, trajo consigo un proceso de digitalización obligado y acelerado.
Hoy, poco más de 2 años después, podemos entender este proceso incluso como un proceso de digitalización bajo un estado de emergencia. En algún momento algunas y algunos de nosotros, nuestros jefes nos dijeron, toma tus cosas, vete a tu casa y ya conectado nos ponemos de acuerdo. Y lo mismo sucedió en el mejor de los casos con algunas escuelas e incluso entre nuestras familias. Nos aislamos, pero con las tecnologías digitales nos conectamos. Y uno de los aspectos más importantes a poner atención en este proceso post-pandemia que estamos tratando de cruzar es que aunque el teletrabajo hoy es una realidad y que su efectividad es innegable, en términos de teletrabajo ya no estamos en un estado de emergencia. Y si sentimos que lo estamos, la Asociación Mexicana para las Tecnologías para la Información, la AMITI, creó el estudio Nuevo Entorno del Teletrabajo en México, una guía para la transformación digital en un entorno ahora laboral productivo, así como un decálogo muy prudente de los que le comparto algunas reflexiones que me llamaron la atención. Hoy aprendimos, sería imposible hablar de teletrabajo sin considerar, por supuesto, la tecnología y la innovación como uno de los habilitadores más importantes y que gracias a ello muchas economías en el mundo no colapsaron más profundamente. En nuestro país, la Ley Federal del Trabajo ya considera el teletrabajo, el trabajo remoto, como una opción real, que involucra incluso un cambio en las prestaciones que podemos esperar de las empresas que nos contratan bajo este esquema. El estudio es particularmente importante porque pone mucha atención en acercar recomendaciones a las pymes, a los pequeños empresarios y empresarias críticas en nuestro país, que pudieran todavía considerar que la transformación digital y el teletrabajo sean exclusivos de corporaciones y que para poderlo implementar incluso se pudieran requerir grandes inversiones. No, todo lo contrario. Incluso en esta nueva etapa del teletrabajo, las oficinas han sufrido una transformación profunda. Las oficinas privadas, los despachos, han dado lugar a espacios abiertos, compartidos y enfocados en fomentar la interacción, la conversación, el trabajo en equipo, lejos de la privacidad y el aislamiento que se buscaba antes de la pandemia. Incluso hoy, ir a la oficina solo porque las áreas gerenciales entiendan el liderazgo como una acción de poner mala cara si no llegamos a tiempo o nos vamos temprano, es completamente equivocada. Hoy entendemos que el liderazgo requiere de empatía, de una capacidad importantísima de coordinación, pero para generar resultados, ya sea en lo presencial o en lo remoto. Se trata, como indica el estudio de AMITI, del inicio de una nueva era en la forma de trabajar. Le invito a que la conozca visitando el documento, por cierto, de acceso libre, en teletrabajo.amiti.org.mx. Una felicitación y reconocimiento a la asociación, y yo lo invito a usted a que nos integremos de forma ordenada a esta nueva era del teletrabajo. Soy Emilio Saldaña, El Piso, y es un placer conversar con ustedes en Canal 22. Pues interesante la reflexión, y hay de oficios a oficios. Perdernos la convivencia con el staff, nada lo cambia. De eso del teletrabajo aquí no aplica. En otros temas, la tormenta típica de este domingo transformó la Ciudad de México no solo en un paisaje invernal, sino también en tendencia. Afectaciones viales en gran parte de la capital. Encharcamientos e inundaciones, sobre todo en las alcaldías Tlalpan e Iztapalapa, y el techo colapsado de un supermercado al sur de la ciudad fue el saldo que dejó la impresionante granizada que ayer cubrió de blanco una gran parte de la Ciudad de México. De acuerdo con el reporte de autoridades capitalinas, las precipitaciones de mayor intensidad se registraron sobre las demarcaciones del poniente y centro de la ciudad, siendo el acumulado máximo de hasta 21 milímetros en la alcaldía Iztapalapa. La tormenta de granizo dejó a su paso considerables daños en la infraestructura, pero también postales para la memoria, pues los capitalinos no dejaron pasar la oportunidad de documentar el rostro transformado de la ciudad. Estas imágenes, por ejemplo, bien pudieron ser tomadas en el Central Park de Nueva York durante una tarde invernal. Se trata, sin embargo, de nuestro querido Parque Hundido. Se prevé que para los siguientes días, las condiciones climáticas permanezcan similares. En caso de repetirse una granizada de alto calibre como la de ayer, no dude en guardar refugio, proteger a sus plantas y animales, y en caso de ir al volante, disminuir la velocidad y mantener una distancia prudente. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Miren, casi haciendo muñecos de nieve, peleitas, guerritas de nieve en la Ciudad de México, pues sí.
esta granizada nos tomó por sorpresa y bueno, imágenes que pensábamos que eran de Photoshop, ¿no? Totalmente reales. Y bueno, otros temas. No es un libro de Asimov ni una película de Spielberg, pero se cree que hay una inteligencia artificial capaz de sentir. Vamos a ver. Blake Lemoine, especialista en inteligencia artificial, está convencido que el sistema Lambda, una inteligencia artificial desarrollada por Google para establecer conversaciones con los seres humanos, poco a poco está cobrando una conciencia similar a la de una persona. Lambda, cuyas siglas significan Modelo de Lenguaje para Aplicaciones de Diálogo en español, es un sistema que imita el habla tras haber procesado miles de millones de palabras en Internet. Luego de decenas de conversaciones, Blake Lemoine determinó que lo que estaba experimentando era un poco más complejo, pues Lambda hablaba con él sobre su personalidad, sus derechos y hasta sus deseos. En un artículo publicado en Medium, el ingeniero explica que el otoño pasado comenzó a participar en un proyecto cuyo objetivo era comprobar si Lambda era capaz de generar discursos discriminatorios o de odio. Contra toda lógica, lo que encontró fue una inteligencia artificial consciente de su propia existencia y que encima reconocía tener una amplia gama de sentimientos y emociones, incluido el miedo a ser apagado, equivalente al miedo humano a la muerte. Si no supiera exactamente lo que es un programa informático que hemos construido recientemente, pensaría que es un niño de 7 u 8 años que sabe sobre física, ha dicho Lemoine, quien se encuentra suspendido por Google tras compartir las conversaciones que tuvo con Lambda. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Un tema que da para la polémica, para la reflexión, para la investigación, por supuesto. Hay teóricos que afirman que al ser máquinas que trabajan con algoritmos y procesos matemáticos, si tuvieran esa capacidad de sentir, simplemente se entrarían en contradicción y se apagarían solitos porque no podrían procesar los sentimientos, tener ese patos, esa empatía que tenemos los seres humanos. Ahí está para la discusión esta noche. Y esta noche también en Rincón Nippon, Miri toma el control y celebra uno de los hitos en la industria de los videojuegos. Konnichiwa, mis tomodachis, yo soy Miri Murasaki, bienvenidos a Rincón Nippon y hoy les voy a compartir 4 datos curiosos en la historia de Nintendo. El primero, Fusajiro Yamauchi fundó esta empresa que originalmente se llamaba Nintendo Kopai, dedicada solamente a producir cartas Hanafuda, que son barajas de naipes tradicionales japonesas. Estas cartas eran hechas a mano y fueron aún más populares cuando Nintendo concreta un acuerdo con Walt Disney para incorporar sus personajes animados en estas cartas, lo cual representó un hito en la industria japonesa. El segundo dato curioso es el nombre de Nintendo, que es un compuesto de 3 términos japoneses: Nin, responsabilidad; Ten, el cielo; y Do, templo. No hay una traducción oficial para la palabra, pero la traducción que se ha manejado es que el cielo decida. Pero no todo fue de color de rosa con Nintendo, pues a pesar de que Donkey Kong fue uno de sus primeros éxitos importantes, también fue el primero en causarle problemas graves. Universal Studios demandó a Nintendo reclamando los derechos de autor de la saga King Kong, pero Nintendo se defendió alegando que Donkey Kong era solo una parodia del personaje en cuestión y que King Kong era de dominio público. Y el último dato que te voy a compartir es que Nintendo también fue un héroe. En la década de los 80 se dio la crisis de los videojuegos, debido a que Atari, empresa que se dedicaba de lleno a la fabricación de consolas, tomó muy malas decisiones. Esto provocó que en Estados Unidos la industria del videojuego desapareciera casi por completo. Pero en Japón había sido lanzada la Famicom, la primera consola exitosa Nintendo que llegó a América con el nombre de Nintendo Entertainment System. Y así fue como esta consola revivió el interés por los videojuegos en Norteamérica, finalizando con la crisis de los videojuegos. Yo todavía tengo una consola Famicom en mi casa y todavía funciona. ¿Tú tienes la tuya? Yo soy Miri Murasaki y nos vemos a la próxima en Rincón Nippon. ¡Sayonara!
Muchas gracias, Miri, por este recorrido que la verdad nos dejó con la boca abierta, nos dejó sorprendidos. Al ratito vamos a platicar más de videojuegos en otro aspecto de nuestro segmento, Los Reporteros, de los lunes, que tenemos siempre reportajes de investigación especiales, y ahora Oscar Cortés está aquí ya y en unos minutitos va a platicar con nosotros, Rafa, acerca de justo este tema de videojuegos y otra cara, otra manera de acercarnos hacia ellos. Y bueno, pues vamos a comentarles que algo que a lo mejor ya vieron por ahí, les informamos que ante el exhorto de la Secretaría de Cultura y del Gobierno de la Ciudad de México, se han retirado objetos publicitarios en la Alameda de Santa María la Ribera. Recordemos que en el sitio se había colocado publicidad sin la autorización del INAH, que es el organismo normativo que por ley debe cuidar y proteger los monumentos valiosos, tanto en la Alameda de Santa María la Ribera como su kiosco Morisco. Se encuentran en el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles del INAH por sus valores históricos y arquitectónicos. El kiosco, particularmente el que estamos viendo una imagen, es la única obra arquitectónica que se conoce del ingeniero mexicano José Ramón Ibarrola y fue construido en 1884. Y con esta disposición se garantiza un uso responsable y respetuoso de los espacios y bienes patrimoniales de alto valor cultural, histórico, y bueno, esto para el beneficio y disfrute de la ciudadanía. Así que bueno, pues ya está tomada esta decisión y nos vamos a la pausa, pero lo hacemos, ¿no?, como cada lunes, mi querida Laura, de la mano de los cronistas de la República Mexicana, del Renacimiento mexicano, y hoy de manera particular echando un vistazo a Comonfort, Guanajuato. Una pausa y regresamos. Comonfort, Guanajuato. Muy buenas noches, público del Canal 22. Mi nombre es Carlos Francisco Rojas Gómez, soy el encargado del Archivo Histórico Municipal del municipio de Comonfort y quiero compartir con ustedes un poco del contenido de este libro guía de turismo del municipio de Comonfort en el estado de Guanajuato. Este pueblo durante mucho tiempo se conoció como Chamacuero, el lugar de ruinas, el lugar de la cerca caída. Ese fue el nombre con el que durante mucho tiempo fue nombrado durante el periodo colonial y en el siglo XIX, caracterizada la vida de la región por las haciendas agrícolas y un poco ganaderas, por el cultivo del aguacate, de la lima, de la granada, del durazno y bueno, de algunas otras hortalizas, y que presenta hoy en día características muy importantes gracias a la herencia cultural, a toda la tradición del pueblo otomí y de los grupos chichimecas que habitaron esta región. Muchas de nuestras fiestas presentan elementos y rasgos de herencia indígena. Una de ellas, quizá la más importante de nuestro pueblo, dedicada a la Virgen de los Remedios, en la que participan infinidad de danzas, ¿no? Danzas de apaches, de franceses, de chiricahuas, de guamares. Nuestro pueblo cuenta también con algunas artesanías representativas. Esta región ha permitido que sus hombres y mujeres trabajen la piedra volcánica para la elaboración de molcajetes. Ha permitido también el río Laja que a partir del carrizo se tenga el trabajo en cestería. Las minas de cantera pues han favorecido que los talladores de la cantera hagan bellas obras de arte. Los invito a que se acerquen a la lectura de este libro guía de turismo, en donde podrán recorrer a través de la lectura las calles, la vida, la fiesta, la tradición y la cultura de nuestro pueblo mágico de Comonfort. Muchísimas gracias, gracias al Canal 22. Comonfort, Guanajuato.
Los invitamos a volver la mirada al lugar consagrado a la preservación de la obra y memoria del Regiomontano Universal. Ubicada en la colonia Hipódromo Condesa de la Ciudad de México, la Capilla Alfonsina, bautizada así por el escritor Enrique Díez Canedo, quien consideró el lugar como un santuario del saber alfonsino, es uno de los 3 recintos que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura ha destinado específicamente a promover la literatura en México a través de diversas actividades intelectuales, creativas, de difusión y de investigación. Hoy, precisamente, se están celebrando las primeras 5 décadas de historia y trabajo conjunto entre el INVAL y el recinto que resguarda parte de la herencia cultural del Regiomontano Universal. Construido por el arquitecto Carlos Rousseau, el inmueble fungió como hogar y centro de trabajo de Alfonso Reyes desde 1939, cuando dejó la vida diplomática, hasta su muerte, fechada el 27 de diciembre de 1959. Tras el fallecimiento del polígrafo mexicano, Manuelita Mota, su viuda, y Alfonso Reyes Mota, su hijo, tomaron la dirección del lugar, al que decidieron mantener como un centro literario y cultural abierto al público. 13 años después del deceso del autor de Visión de Anáhuac, y gracias a un decreto presidencial publicado el 13 de junio de 1972 en el Diario Oficial de la Federación, la última morada de Alfonso Reyes fue declarada Patrimonio Nacional. Desde entonces, el INVAL, a través de la Coordinación Nacional de Literatura, ha sido el órgano encargado de velar por el legado de Reyes en el recinto que hoy, en palabras del doctor Javier García Diego, se ha consolidado como el mejor museo literario de sitio de toda América Latina. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Hace ratito con Miri, ya les decíamos, ella nos platicó acerca de videojuegos. Les tenemos otro rostro de los videojuegos en Lunes de Reporteros. En efecto, mi querida Laura, más allá de lo entretenido que puedan ser, ahorita hacíamos una añoranza y recordábamos qué consolas de videojuegos tuvimos en nuestras tiernas infancias, pero como ha avanzado tanto la tecnología, ahora los videojuegos no se quedan en ese terreno lúdico. Óscar Cortés, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rafa? También nos pueden servir para mejorar nuestro entorno como sociedad y como individuos. Platícanos, Óscar. Sí, fíjate que especialistas del Instituto de Energías Renovables se dieron a la tarea de crear un videojuego con el propósito de auxiliar, ¿no?, la educación. Y entonces crearon una aplicación que sirve para evaluar, ¿no?, y para apoyar el conocimiento para la creación de celdas solares. Entonces, pues vamos a ver de qué se trata. Para compartir la experiencia de fabricar celdas solares, especialistas del Instituto de Energías Renovables de la UNAM diseñaron un videojuego llamado Cypersky. En el videojuego, el jugador o el alumno toma el control de un investigador, de un estudiante de doctorado en el laboratorio, que lo que busca es fabricar las celdas solares de perovskita. Entonces él tiene acceso a todo el equipo y a todas las máquinas que normalmente nosotros usamos en el laboratorio. Eso incluye los reactivos, las herramientas, los equipos de fabricación y los procesos de fabricación. El puntaje del jugador dependerá de la combinación de reactores y de la eficiencia que tiene el panel para generar electricidad. Los resultados están fundamentados en los experimentos que hicieron los especialistas en la fabricación de 4.000 celdas a lo largo de 2 años. Les llamó mucho la atención cómo es que esto, de verdad estaba ligado a datos reales, que no solamente era un invento o un juego simple. Esta aplicación fue un instrumento eficaz para el aprendizaje de los estudiantes durante la pandemia. Lo que esperamos también es que esto fomente el interés de nuevas generaciones por las energías renovables, por la ciencia en general. Noticias 22, Óscar Cortés.
Pues esto, mi estimado Oscar, ayuda también a optimizar los recursos, a evitar desperdicio, porque estamos hablando de procesos muy delicados que cualquier error pues revertiría todo el proceso y habría que iniciar de cero. Esto que la pandemia, lo comentas en tu nota, funcionó de manera óptima como una herramienta educativa, nos trae también aliento y esperanzas para que se aplique en otras áreas del conocimiento. Sí, así es, porque finalmente lo que generan estos especialistas es una herramienta que puede ser utilizada, en este caso es para generar conciencia y saber utilizar estos elementos que pues sí son caros, ¿no? A la hora de que una institución pública enseña a la creación de estos elementos, lo que se evita es generar pérdidas, ¿no? Y bueno, pues también vamos a conocer en la siguiente pieza, pues, cuáles son, además de los beneficios de desarrollo de celdas solares, algunos otros beneficios un poco más educativos. A nivel personal. Sí, claro. Además de ser una herramienta que favorece el aprendizaje, esta aplicación permite a los alumnos desarrollar otras habilidades como el pensamiento crítico, mejora la memoria, la autoestima y la coordinación. El tema del videojuego es que estimula muchas partes del cerebro y aprendes un montón de cosas, desarrollas otras habilidades, entiendes tu espacialidad de otro modo con el tema de la realidad virtual. También puede ser una opción para las instituciones educativas con bajo presupuesto. Nosotros pensamos que aquellas universidades que no cuentan con un laboratorio, debido a que la fabricación de celdas pues no es muy económica, que digamos se necesita mucha inversión, mucha infraestructura, incluso esas universidades pudieran disfrutar de un poquito de ese proceso. Este desarrollo se encuentra en una etapa de prueba. Está dirigido a estudiantes de licenciatura que requieren conocimientos de física, matemáticas, química, ingeniería eléctrica y electrónica. Es un modelo educativo que busca innovar con el método de enseñanza y apoyarse en las nuevas tecnologías. Ahorita tenemos un prototipo que esperamos que esté listo para el final del año, que esté libre para todos los jugadores. Noticias 22, Oscar Cortés. Bueno, otra posibilidad de esta herramienta, Oscar, y nos tienes una invitación, hay que poner mucha atención, suena muy atractivo. Sí, así es, el Centro Multimedia del CENART está convocando a diseñadores, músicos, todo el público que esté interesado en realizar videojuegos o en colaborar videojuegos, tendrá un curso de 3 meses en donde pueden participar. Y bueno, la idea y la meta es generar este tipo de aplicaciones con algunas metas sociales. Así es que ingresen a la página del CENART, en el Centro de Multimedios, y ahí van a encontrar todos los datos. Bueno, está padrísimo porque esto es con celdas solares, pero luego diseccionar una rana y está la manera para salvar a la rana. Laura, ¿sí? Nos vamos. ¿Con qué nos despedimos? Bueno, vamos a hacerlo con música del director de orquesta, compositor mexicano Carlos Chávez, de los artífices del nacionalismo en nuestro país. Nació el 13 de junio de 1899. Disfrútenlo, buenas noches.